Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por interesarse por el espacio. Mi nombre es Juan Francisco Olsen, soy licenciado y profesor en antropología, docente de la Facultad de Filosofía y Letras y de Educación Media y Secundaria. Soy además becario doctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y, como les decía hace un rato, estoy radicado en Chubut, en el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales. Les cuento que soy el director, coordinador, junto con Antonio Doval Bordagaray, del programa de extensión universitaria Es Más Complejo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Secretaría de Extensión. Y es un programa formado al calor de la pandemia. No inició como algunos otros proyectos dentro de la Secretaría, ubicados espacialmente en un territorio, sino por un grupo de colegas que en pandemia empezábamos a necesitar que queríamos hablar o generar ciertas reflexiones que pudieran dirigirse a un público que no fuera académico, salir del formato de comunicación del paper o el trabajo práctico para la facultad, para el posgrado. Ese proyecto, además, estaba ligado a ciertas prácticas que ya hacíamos varios de nosotros, algunas columnas en radio. Yo suelo publicar notas de opinión en medios, La Nación, Infobae, Tiempo Argentino, eh, medios alternativos y populares, La Izquierda Diario. Este proyecto nos hizo encontrarnos con muchos colegas que, que venía Luciano. Nos encontrarnos con muchos colegas que nosotros creíamos que iban a tener eh, el problema de desaprender las prácticas de la escritura académica, o sea, salir del paper para empezar a escribirle a otro público. Y lo que nos fuimos encontrando a lo largo de los talleres que dimos en la UBA y dimos en la Universidad Católica de Chile, fue que lo que más encontrábamos era una enorme, vieron que apareció la gata campana, enorme dificultad para empezar a escribir, para construir un texto. Independientemente de si ese texto tenía el destino de ir a una revista con referato, ser una porción de una tesis o una nota de opinión en un medio, eh, nos costaba mucho escribir. Y empezamos a ver cómo esa dimensión no estaba contemplada en la formación académica, no solo de la carrera de antropología, donde éramos todos nosotros, sino de ninguna experiencia de formación casi en ninguna parte del país. Digo casi porque no conozco todas las casas de estudio, pero la gran mayoría que tuve el gusto de conversar con alguien no existe. Y el mayor punto que vimos era cómo empezar, cómo iniciar un texto cuando te enfrentás a ese monstruo que es, bueno, esto que voy a escribir es el principio de mi tesis, yo de acá me recibo, o esto que voy a escribir es un artículo que me va a dar puntaje para entrar a CONICET, o esto que voy a escribir tiene que estar perfecto porque si no me va a evaluar alguien que lea Clarín y diga, ay, pero dijiste una pavada. Esa angustia, ese conflicto a la hora de iniciar el texto, recientemente me pasó. No me suele pasar, yo tengo mis propias técnicas que las voy a compartir a lo largo de la charla, pero estaba escribiendo un guión y para un podcast que vamos a hacer con el programa y estaba trabado. Entonces dije, de esto hay que hacer algo hacia afuera, porque esto no me pasa solo a mí, ya sé que esto no me sucede solo a mí. Así que hablé con Samir Muñoz Godoy, que es estudiante avanzado de la carrera de letras, es poeta, es escritor, es editor, y cuenta en su haber con la experiencia de una agrupación de estudiantes de la carrera de letras que se llama Verbo Irregular, que todavía existe, y que se conformó en gran parte al calor de la demanda de los estudiantes de la carrera de letra de que puedan aprender escritura creativa. Editaron un dossier muy lindo, donde esto entra en debate en la carrera, donde se suponía que
si vos querías ser escritor, te equivocaste de carrera, y ellos venían a plantear que no, que se puede aprender a crear desde la escritura. También, y ya me voy anticipando en la segunda edición, me acordé de otra amiga del grupo, Flor Piedrabuena, que tiene un taller bárbaro de escritura que se llama Contra el Terror. Así que en un momento pensé en robarle el nombre muy, muy poco discretamente. Eh, pero Sami se copó y decidimos armar este, en principio, primer encuentro. Vamos a intentar que sea breve y lo más práctico posible. Vamos, como les dije, vamos a contar algunas tecniquitas, algunas anécdotas, algunas experiencias particulares que ojalá que a todos y a todas les sirva para poder empezar un texto nuevo y de vuelta, independientemente del objetivo que tenga ese texto, pero sobre todo queremos que se puedan ir de acá con algo de yo salgo y esa hoja en blanco no existe más. Así que bueno, gracias a todos por venir. Sami, te cambio el cronograma así sobre la marcha. Dale, contame. Eh, había muchas personas más anotadas, pero me parece que estamos en un número razonable si algunos se quieren presentar un poquito. ¿Te parece? Dale. Sí, sí, dale, dale, adelante. Así nos conocemos también. ¿Alguien que no sea de la UBA? ¿Son todos de la UBA? Luciana, ¿querés contarnos un poquito de qué carrera sos o de qué universidad? Hola, ¿qué tal? Hola. Soy estudiante de Ciencias de la Educación de Ajá. la Facultad de Filo y Letras de Tucumán, Mm, la ya. Universidad Nacional de Tucumán. Así que acá estoy. Dice, ¿y estás ahora en qué etapa de la carrera? ¿Terminaste? ¿Estás estudiando Ya posgrado? estoy en el último tramo, estoy Bien, cursando me queda una materia de cuarto y tres de quinto, así que la idea es que el año que viene ya empezar con la tesis genial. y terminar. Buenísimo. ¿Alguien más que no sea de la UBA? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, hola María. Hola. Bueno, mi Tenemos nombre es el mismo María micrófono. Méndez. Ah, sí, estaba ahí tratando de conectar todo. Bueno, yo soy de Formosa Capital y hasta el 2017 estuve en la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, a mí me pasó esto que vos decías que yo terminé toda la carrera y me faltó la tesis. Y me faltó la tesis por esto, Ujú, por la falta de recursos a la hora de escribir, digamos, de tener todas las ideas. Una tesis también es un trabajo mucho más pesado que cursar una materia. ujú, Y me encontré con que había un tema que a mí me gustaba mucho y que justamente tenía que ver con el análisis del discurso. O sea que ujú, eh, completito era por el hecho de que, si bien la carrera es licenciatura en comunicación social, nosotros hacemos mucho foco en los medios de comunicación, obviamente, pero la licenciatura como que no tenía tantos docentes analizando el discurso, digamos, ujú, de los medios. Había como empezaba a haber una corriente de estudiantes que se habían recibido y que daban mayor proyección a los estudiantes para ese camino, que tomaran esa, esa dimensión de los estudios, digamos. ujú, Pero había mucho por hacer todavía. Entonces, eh, yo decidí después venir, cuando vine a Formosa, porque soy de Formosa, ujú. conseguí trabajo acá, me radiqué ya, eh, continuar la carrera, pero en otra facultad. Pero básicamente deserté por eso, ¿no? Porque decía, no, esto me va a llevar mucho tiempo, porque no Es me sentía, no me sentía con a ver cómo seguridad. te puedo decir. Sí, tenía mucha voluntad, pero no avanzaba. Mm, Y incluso después me replanteé y decía, no, pero para un poco, si yo soy periodista y esto me pasa también a la hora de escribir una nota,
Entonces, evidentemente, acá hay que comenzar de cero y bueno, ahí me preocupé por esto, por estas iniciativas, de ver estas posibilidades que ustedes abren, porque realmente son personas que están en un escalón muy alto y que dan esta posibilidad, es bienvenido, o sea, es mucho para mí, realmente es muchas gracias porque eso que vos decías, ¿no? Las facultades o las carreras en general de todas las ciencias no tienen esta apertura hacia el estudiante de que sea como parte del plan de estudios el hecho de poder sentarte a escribir y que haya alguien que te vaya orientando o que tengan incluso herramientas a la hora de la escritura, ¿no? Si más o menos eso es lo que, en grandes rasgos, porque es mucho más amplio, ¿no? Para hablarlo. Sí, igual no soy tan alto, unos 75, 74, ¿no? No. No, pero en Ahí serio. Sofía también se presenta. Soy Sofía, docente y estudiante de filosofía de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿De Río Negro o de Rosario? De Rosario debe ser, ¿no? Eh, Estoy viajando y se me corta bastante, por eso no uso el mic. En un rato llego y me acomodo. Vivo en Salto, Buenos Aires. Gracias por la propuesta. Gracias a vos, Sofía. ¿Alguien más que no sea de la UBA? ¿Alguien que no sea de humanidades o ciencias sociales? Hablé re bien, ¿vieron? ¿En que venga de otra formación que no esté en humanidades o ciencias sociales? Yo. Eh, Otra Hola, María. otra María, sí. Bueno, con un pie adentro y casi en filosofía estoy. Yo soy bioquímica Ajá. y sí, y me gusta escribir, escritura creativa. Y bueno, la verdad es que quería seguir una carrera como que me dé más herramientas para escribir y más conocimientos en ciencias sociales. Y mi idea era seguir letras. Pero la chica que me da los talleres literarios, mi profesora de los talleres literarios, me dijo que estudie filosofía. Así que me anoté, hice el CDC, ya lo terminé. Así que, bueno, acá estoy. Y lo que sí, em, por ejemplo, me encontré ahora algo mucho más básico que lo que decían antes las chicas. Cuando fui a hacer el parcial de filosofía en el CBC, mi duda era siempre lo que más me hacía dar más allá de lo que ya sabía, era cómo empezar a escribir, cómo encarar el examen, que no sé, que la falta de ortografía, que el punto, que aparte, cómo pongo, por dónde arranco y cómo vuelco todo lo que sé. Me pasó eso. Y la verdad hubiese preferido que hubiese sido oral, pero bueno, me encontré con eso. Y aparte, bueno, que yo vengo de una universidad, vengo de farmacia y bioquímica, donde, nada, que es muy escueto lo que escribí. Pone 10 miligramos de cilitros, listo, ya está. Te da bien aprobado, te da mal, desaprobaste. Es así. Y tesis, no tengo ninguna tesis hecha, así que no sé. Así que bueno, nada, por eso estoy acá, por curiosidad también. Genial. Sí, me interesaba lo de ciencias naturales porque yo por mi instituto, mi lugar de trabajo, comparto con gente de ciencias ambientales, de biología, oceanógrafos, informáticos, y en algún momento tienen que poner la primera palabra de algo Sí, y quedan ahí medio boyando. te Tiene- quedás como, te quedas como en la nada. De hecho, en la facultad nosotros cuando entregábamos, escribíamos de más, como que te bajaban puntos, no te tenías que dispersar. Y ahora me encuentro con un universo totalmente diferente que, bueno, nada que ver y voy entrando de a poco, ¿no? Bueno, digo una cosa, adelanto que es algo que dice Carlos Zurita en un libro muy lindo que recomiendo, se llama El sociólogo como escritor. eh, Plantea dos tesis que por ahí también me las discute y estaría bien, pero una es que escribir no es natural. O sea que escribir no es algo que te nace necesariamente tan fluido, sobre todo cuando ese escribir implica cumplir con alguna pauta o algún plazo. Yo siempre digo que las normas APA son la muerte total del estilo y, no, y nos pasa mucho eso que sentimos que estamos dando examen contra otro. Y lo otro que dice Carlos es que eh, la escritura no es algo inerte, no es algo que no te modifica a vos y a tu trabajo. El proceso de escribir va modificando tu investigación conforme lo vas desarrollando. Pero vamos a entrar un poquito más adelante.
¿Alguien más que no sea de humanidades o ciencias sociales? ¿Alguien que no sea de filosofía y letras? Yo no sé si cuenta. Hola. Hola, María Belén. Yo estoy en el CBC. Bien. Eh, ¿Tenés el micrófono cerca de la campera? Porque lo no, escucho como golpear. ¿se escucha un poquito? Escucho como si Ahí, golpearan. ahí se escucha mejor. ¿No? ¿No? Ah, bueno, escribo. Dale, Entonces. dale. Lucía también dice que es de sociales, de Facultad de Ciencias Sociales. ¿Alguien más? Está Aldana Boragno, que ya un poco la conozco. ¿Alguien más que no venga de Puan? Hola, Aldi, lindo verte. ¿Y alguien de Puan que se quiera presentar? Cualquiera. Bueno, antes yo había dicho que estudio la carrera de edición. Ujú. Me faltan cursar 3 materias, debo 3 finales. Mi idea es redactar la tesina y, bueno, por eso me inscribí en el taller para ver también de qué trataba y de qué me puede ayudar. Gracias. María Belén dice, soy del CBC, primero para medicina, pero terminé cambiando a letras. Bien. Y Nahuel dice, buenas tardes, yo estoy sin micrófono, soy de Puan, de antropología. Hola, Nahuel. Bueno, ahí nos vamos haciendo como un panorama de todo, más o menos, creo, ¿no? No sé si alguien más se quiere presentar, contar algo. Si no, Samir, ¿querés arrancar? Dale. Hola, hola Casimir. Algo que le faltó a Juan es que soy de Chile, así que voy a empezar. Entre más me suelte, más cantadito voy a hablar. O sea, es como, la mala hierba nunca muere, llevo un montón de años y no se me va el acento. Y de lo que retomaba Juan también y lo que hablaban de que en la universidad nos enseña escritura, es muy el derrotero que tomó la polémica sobre la escritura creativa en la carrera de letra, que fue el que ahí supimos abrir con Florencia Piedrabuena y Genaro Gatti, cuando comenzamos ahí la agrupación y estuvimos muy metidos en junta en la época que se gestó. Bueno, el derrotero terminó deviniendo en que a la escritura de novela, de poesía y demás se le dijera ahora escritura de invención. Ese es como el término que se está usando para decir que escribir ensayos, que escribir monografías, que escribir tesis también es un acto creativo. Porque a ciertos académicos que estimo mucho les dolía cuando uno les decía escritura creativa y no se estaban refiriendo a ello. Porque todos queremos que un poquito las cosas se traten de uno mismo. Así que, nada, eso. O sea, para que la idea de escritura creativa digamos, también participe de los actos académicos que hacemos. Estamos creando, estamos explorando, creando conocimiento, estamos haciendo texto. Y eso es un lugar que a veces perdemos desde la mirada más evaluativa, que es lo que me interesaba que planteáramos como preguntas. La pregunta de por dónde comienzo, a dónde voy, qué aparecieron. La pregunta de me van a entender, que es muy clave cuando uno redacta un parcial, como decían. ¿El docente va a entender lo que estoy diciendo? ¿Mi lector va a entender lo que estoy diciendo en la ponencia y me van a entender? ¿Tiene sentido lo que voy a escribir? Que es otra gran pregunta. ¿A dónde voy? ¿Voy a llegar a algún puerto? ¿Qué voy a escribir? Y eso se resume para mí en si escribo mal. Dejo esa pregunta ahí. Y uno puede pensar que es de la universidad, pero yo creo que también empecemos a notar que es en lo que también tocaba Juan, en esta práctica no natural de escribir, es la forma en que practicamos la escritura. Porque yo soy docente y veo mucho en los chicos de séptimo, de primer año, que su idea de escritura, excepto excepciones, tiende a ser, me van a poner a prueba, me van a sancionar. La primera pregunta es, profe, ¿está bien? Escribieron un cuento suyo. ¿Profe, está bien? No. La mirada sobre la escritura está puesta
típicamente, institucionalmente, tradicionalmente, desde el lugar de la evaluación. Desde vamos a hacer cosas que pueden estar bien o mal. Pero cuando estamos escribiendo nosotros, nosotras, en nuestra soledad del escritorio, nadie nos está evaluando. Somos nosotros mismos que estamos diciéndonos un montón de cargas, un montón de discursos sobre la propia escritura que nos frenan. Y es como un círculo vicioso, porque ya que yo siempre ocupo la metáfora para la escritura como ir corriendo por una loma cuesta abajo. ¿Vieron cuando uno corre por una lomita que si se para a pensar se va de cara al suelo? Uno tiene que confiar en lo que ya sabe. Pero en el momento que estás escribiendo no puedes ponerte a pensar si estás pisando, si estás escribiendo bien o mal. Porque si te pones a pensar te vas a ir de cara. Y eso es cuando nos da ese pánico, ese miedo, ese terror que mencionaba también ahí Olsen. Y entonces hay algo que uno tiene que confiar que es su saber a priori. Que de hecho en la presentación lo mencionábamos. Idea Vilariño, una poeta que también era crítica literaria de Uruguay, tiene una frase en un libro muy poco leído de ensayos de ella que dice: lo importante es la educación a priori del poeta. Y eso para mí se aplica a muchas cosas. Lo importante es lo que ya tenemos y confiar en lo que ya tenemos, que se va a mostrar en lo que hagamos. Suena bastante obvio a veces para mí, pero fue importante darse cuenta que eso participa del arte, eso participa del momento de escritura. Entonces para mí hay una primera instancia que es confiar en lo que ya sabemos y luego confiar en lo que estamos haciendo, más si sabemos que no lo va a evaluar nadie en primera instancia. El parcial es un mundo. Pero cuando estamos escribiendo una tesis, cuando estamos escribiendo una monografía, cuando estamos escribiendo un poema, cuando estamos escribiendo un cuento, no hay una mirada que nos esté evaluando desde afuera. Y ahí también viene con las consecuencias de ese fallo, que se construye toda una fantasía. Voy a quedar en ridículo, voy a haber sido menos educado, voy a ser un mal licenciado, dado el caso. Y la respuesta tiene que ser no. Simplemente escribiste un mal texto, a todo el mundo le pasó. Borges editó su Fervor de Buenos Aires hasta 1967, algo así. Uno compara la edición, no tiene nada que ver. Yo conozco muchos escritores, he editado muchos textos, ningún escritor escribe de buenas primeras bien, todo texto necesita edición. He conocido escritores con falta de ortografía, he visto cuando estudié escritura genética cosas que son un desastre, la cantidad de techaduras que tiene un manuscrito. No existe el escribir de buenas a primera todo correcto, que de hecho eso cuando uno evalúa un parcial lo tiene en cuenta, por cierto. Y lo otro, las únicas consecuencias de escribir algo donde uno se equivocó es tenerlo que editar. Es como, bueno, me va a tomar más laburo. Pero no va a ser una consecuencia terrible. Incluso en equivocarse lo que uno escribe. Y acá es algo que que yo quería traer como propuesta, era un juego con inspiración dadaísta. Me gusta mucho la poesía y el arte, soy de letras, vengo de ese mundo. Y como saben, el dadaísmo, me imagino si lo conocen o no lo conocen, una vanguardia de hace unos 110 años, porque han pasado mucho tiempo, que tenía su idea, digamos, de cambiar lo social, de aproximarse al sinsentido, de si todo el mundo, si la burguesía era todo lo que estaba bien, si el orden social lo que estaba todo bien y no era deseable, vamos a hacer las cosas mal. De ir contra el orden social. Entonces es un espacio donde está muy permitido el azar y el error. Porque quiero que aprendamos a equivocarnos, a hacer un juego de escritura, a escribir mal. ¿Ya? Entonces vamos a escribir mal, y lo vamos a hacer ahora porque tenemos un buen número. Así que les voy a pedir, mientras sigo hablando, que tengan una hojita a mano o abran el doc de su computadora. ¿Dale? Vamos, tienen Fui algo. medio a la... No sé por qué, tomé mucho café, siento que hablé súper rápido, perdón. No, por mi parte, bien, perfecto. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, decir que no se entiende el chileno? ¿Cómo se dice tal cosa en chileno? Es la típica pregunta. Todo se dice cachai. O se termina con po. ¿Están todos con la hoja Claro. para escribir? Y esto es muy clave. La única forma de hacerlo mal es no escribir. Hay otras cosas. El manifiesto donde dadaísta para mí tiene otros sentidos, que es confía en el murmullo. A toda palabra le sigue otra palabra. Y, por lo menos en literatura, no hay nada que no sea literario.
O sea, no hay nada que no pueda ser escrito. Por lo tanto, vuelvo a la parte básica. La única forma de hacerlo mal es dejar de escribir. ¿Ok? No pueden dejar de escribir. Esa es la primera base. ¿Y qué vamos a hacer? Van a empezar a definir, todavía no, cuando yo les diga, un concepto de su disciplina. Un concepto que ustedes crean que conocen muy bien. Esos conceptos muy básicos. Vayan por lo obvio. Si no se sienten ahí, algo que ustedes conozcan muy bien. Empezar a hablar de algo que ustedes estén seguros que eso pueden hablar de eso. O sea, no hay forma, es como, esto ya está, obvio, otra vez, bueno, sí, otra vez. Vamos a escribir algo que ya conocemos. Y al cabo de un tiempo, yo les voy a dar una palabra. Y tienen que incorporar esa palabra a lo que están escribiendo. Por ejemplo, si yo dijera tormenta, vale también tormentoso. Si yo dijera nube, vale también nubarrón o nublado. ¿Se entiende? Pero hay que incorporar la palabra al texto. La gracia es que se dejen llevar, que vean qué cosa aparece. No hace falta ¿Ok? que arranquen ahora con qué es un hecho social, o sea, podrían arrancar con cómo formó la selección campeona de Qatar. Lo importante es que empiecen a Exactamente. escribir algo. La idea es que empiecen a escribir algo y en un tiempo determinado yo les voy a decir esa palabra que tienen que agregar. ¿Estamos? Ojo para la gente que lo vaya a ver quizás en el futuro este videito, lo pueden hacer también. O sea, saquen su hoja, pongan pausa, saquen su hoja, agarren un lapicito, empiezan a definir un concepto cuando diga ya y van agregando las palabras. Y de verdad resulta un ejercicio que para mí es súper útil para destrabar escritura en primera instancia. ¿Estamos? Listo. Vamos a comenzar a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Partimos a escribir un concepto que ya conocemos. No piensen demasiado. Al ver un par de caras de duda, no duden. Está todo bien. Sol. La primera palabra es sol. Por lo tanto, vale soleado, sol, solcito. Correr. La segunda palabra es correr. Correr, corredor, carrera. ¿Carrera? Correr. Lo primero que se le venga a la mente. Está bien. Vale equivocarse. Lo que no vale es dejar de escribir. Árbol. La tercera palabra es árbol.
Metal. La cuarta palabra es metal. La última palabra es puente. Puente. Y tienen unos 40 segundos, un minutito para ir tratando de darle un lugar donde diga basta, listo. Obviamente lo pueden continuar, ¿no? Es con fines didácticos. Ya, basta de escribir, esto no se trata de escribir. Traten de... Bien. Primero, ¿todos pudieron escribir? ¿Todas pudieron escribir? ¿Sí? Bien. ¿Alguien se trabó demasiado? Pueden abrir micrófono, ¿cierto, Juan? Están... Sí, sí, sí. Ah, ya. Todos habilitados. Está habilitado abrir micrófono en esta parte, porque tenemos tiempo para hacer una breve evolución. Entonces, lo primero que tienen que saber es que Perdón, escribir... perdón, Sí, yo no Sofía. llegué porque estaba llegando a casa, así Ah, que recién llegué con la actividad empezada. Disculpen, los escucharé atentamente y ya participo bien para la próxima. sí, Tranqui. está el video Ya me le ubico puedo- bien. Sí, en el video en YouTube ¿Cómo? en el video en YouTube va a estar el juego. El problema es que saber las Perfecto, palabras, hacerlo con palabras que perfecto. uno entiende. Gracias. No hay qué. Entonces, ya todas saben que pueden escribir y que hay palabra adentro. Ahora bien, lo esperable y lo que puede llegar a pasar es que hayan encontrado alguna metáfora, que hayan podido decir algo de este concepto a través de hacer simile o a través de extender eh, el árbol, extender el metal, el puente, la experiencia de esas palabras sobre el concepto, que es lo que uno hace habitualmente cuando hace metáforas. La idea de metáfora es extensión de un dominio conceptual sobre otro, al menos en la teoría cognitiva y en el archiconocido Metáforas de la vida cotidiana de Leikuf y Johnson. Entonces, extender un dominio conceptual sobre otro. Eso es crear metáforas. Y eso tiene que ver con tener estos recursos previos, digamos, este saber a priori de cómo decir cosas. En este caso estaban creando cómo decir cosas, que pueden haber parecido tipo, el hecho social es como correr cuesta abajo y pegarse contra una pared, siempre te lo vas a encontrar cuando menos lo quieras, me vale. No se me acabo, estoy improvisando. Pero se entiende que uno puede decir cosas respecto a un arte. Entonces la primera invitación en este caso sería, si tienen una metáfora que le haya gustado, guárdenlas y busquen metáforas, porque las metáforas tienen un superpoder que es que se pueden extender. Una metáfora sirve para explorar un concepto. ¿Puedo Dime, agregar Juan. una cosita? Sí,
¿Alguien de acá alguna vez hizo canto o alguna práctica de locución? No. Sí, ¿Sí? sí. Viste que nunca venís caminando de la calle comiendo pan y te pones a cantar. Lo primero que haces son ejercicios sonoros que no necesariamente son cantar, pero que te permiten aflojar un poco la boca. Eso, si no lo hacen antes de los parciales, se lo empiezo a recomendar. A los docentes nos gusta mucho entenderlos. No sé si les ha pasado de que les vuelven a preguntar varias veces lo mismo. No es que el concepto está mal, es que no te estoy escuchando. Claro. Y para la escritura podemos hacer algo parecido. Entonces, esta propuesta del Estrada de Sami lo que tiende a hacer es Soltar las manos. a destensionar las manos. Ustedes empiezan a escribir algo. Después ven si de ahí extraen algo que les sirve, el comienzo de una novela, de una tesis, pero ustedes arrancaron a moverse. Nietzsche decía que desconfiaba de los pensamientos que no salían del movimiento de las tripas. Acá lo que están haciendo es mover el cuerpo de alguna manera. Y lo otro que para mí es importante es darse cuenta que uno puede escribir más allá de que lo que esté escribiendo esté bien o mal. Porque incluso ahora que ya escribieron cosas, se pueden dar cuenta de cosas que escribieron que no tienen sentido, o cosas que no les gustan y que pueden editar. Y el trabajo de edición, de corregirse uno mismo, es muy distinto al... Ya tenía una base, ya tenía un punto de partida, que para mí es clave. Así que espero que el ejercicio le haya resultado. ¿Alguien quiere compartir algo del ejercicio? Juan quiere Em, agregar algo. Ah, María. bueno, yo no pude incorporar todas las palabras, pero bueno, voy a leer. Dale. Bueno, el periodismo es una profesión que se ejerce en los medios de comunicación, pero con la aparición de la Internet y la eclosión de las nuevas tecnologías, esto se expandió. Entonces, de ser los medios de comunicación como el sol o foco central, se corrió hacia la digitalización. Esto que lo presentamos brevemente es estudiado por la ecología de los medios, que hace un puente entre la evolución de la naturaleza y las formas de comunicación humana. O sea que lo que me faltó es árbol y metal. Esas son las dos palabras que no pude Pasa. incorporar. Pasa. Hay que vencer a mí cierta resistencia al sinsentido, pero justo estamos trabajando ciencia, así que vale que uno no escriba sin sentido, es lo que corresponde, la responsabilidad que uno tiene. Y cuando me refiero, retomo lo de las metáforas, por ejemplo, el periódico impreso era un sol que iluminaba, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué zonas iluminaba ese sol? ¿A qué cosas daba vida? Podemos decir que hay dos tipos de luz, una cosa es la luz de internet, otra cosa es la luz del periódico. Uno ahí puede empezar a explorar el campo de conocimiento, que después uno lo va a escribir con lenguaje más técnico, pero te sirven para pensar, y para mí eso es clave. Poder explorar un poco nuestro saber saliéndose de la estructura que a veces nos frena porque es un lenguaje más asociado a instancias de error. El lenguaje de escribir que pensar el periódico como un sol y demás no es un lenguaje en que uno se vaya a equivocar típicamente, no es escribir un parcial. Para mí son herramientas de exploración, que es lo que, el punto de partida, tener algo en que basarte y poder tener esa base a priori. Y en ese sentido, la segunda patita que traíamos era la escaleta, que es una herramienta. Lo primero fue un juego, ahora les quiero traer una herramienta. ¿Alguna escuchó alguna vez de la escaleta? Que un concepto perfecto. Traigo la buena nueva. Eh, la escaleta es una herramienta del mundo del guión que podemos tomar prestada. Juan, cuando estábamos hablando acá, me hablaba de que algo que él usa mucho es poner un índice. Hacer el índice de lo que va a escribir antes de escribirlo. ¿No? Sí, lo uso para mis artículos, pero sobre todo es algo que me enseñó mi director de tesis de grado, Diego Díaz Córdoba, que lo amo con todo el corazón, y que yo uso ahora con mi tesista Alejandro, que es empezar una tesis cuando vos crees que es el primer paso del resto de tu vida, es un montonazo, es como mucha carga. Entonces, puntear un índice, aunque después no sea realmente el índice de la tesis, te sirve como para ir diseccionándolo. Decís, bueno,
introducción va a tener 10 hojas, 5 hojas, 30, el apartado que vos quieras, en vez de tener, ustedes cada uno, si están en proceso de tesina o de tesis, tienen una cantidad de hojas que tienen que cumplir, ¿no? Ponele, una tesina serán 60, 80 hojas. Bueno, si yo tengo en un índice de 10 partes, subdivido esas 80 hojas en esas 10 partes. Algunas me van a tomar 6, otras me van a tomar 10. Pero ya va siendo que, no tengo que escribir 60 hojas, tengo que escribir 5, 6, 10, y le puedo mandar esto a mi director. Puedo corregir sobre esto, puedo volver, tengo algo, una argamasa de trabajo. Perfecto. Bueno, esto es como una versión evolucionada de esa parte del índice. ¿Por qué? Porque se usa en el mundo del guión, en el mundo de escritura de cine, en el mundo de escritura de teatro, para ir yendo escena por escena. Entonces, primera escena, segunda escena, tercera escena, pero no vamos a describirla completamente, sino que vamos a ver qué queremos que pase en esa escena. Y en este caso, cuando yo lo ocupo para planificar textos, ¿qué queremos escribir? Después, sobre qué queremos escribir, después sobre qué queremos escribir, después sobre qué queremos escribir, porque al final se trata de conectar cosas. Uno puede pensar los textos complejos, más si son textos complejos, como bloques de texto, que se relacionan entre sí, digamos, en la cadena textual. Y la escaleta nos ayuda a reconocer esas partes. Y ojo siempre que son cosas que pueden ir variándose, ¿no? Que es lo que dice ahí abajo, no va a ser definitivo. Pero ya tenemos un esqueleto disponible. Entonces, acá les voy a hacer pasito a pasito un ejercicio que yo, hipotético, medio basado en hechos reales, de una clínica de obras sobre un libro de teoría de la magia escénica. Un mago quería escribir sobre la magia en el escenario y cómo sucede ese fenómeno. Entonces, primero delineamos unos temas, que es la presentación del tema, la tradición mágica, la representación, el mago, el público, la ficción, la estética. O sea, hicimos un breve índice, ¿no? Hasta ahí se entiende y uno ya puede ir imaginando sobre qué va a hablar este mago, y si uno domina el tema, más sabe sobre qué va a hablar. Entonces, después, para mí algo clave, cuando ya tiene este primer punto de partida, es que dice, bueno, estos temas me interesan, son qué preguntas me quiero hacer o qué preguntas quiero responder. ¿Cuáles son mis preguntas? Pueden ser más de una, acá yo lo traté de sintetizar. Entonces, en la primera, la presentación es sobre qué es el libro, sobre qué voy a escribir. La tradición mágica es qué se ha escrito, quiénes son los precursores. La representación de la magia escénica, cuando lo estaba preparando, dije, se entiende muy bien. Así que ahí extendí el tema, fui más claro. El mago la pregunta es un personaje o es un cuerpo en escena. Después sobre el público, cómo participa. En la interzona, hay ficción en la magia, ahí por ejemplo inserté un concepto que a mí me interesa trabajar. Entonces ya estoy complejizando, porque tenía una idea ahí del escenario, pero ahora agrego el concepto que quiero meter en esta parte. Y después el efecto estético que hace la magia escénica. Hasta ahí, todavía no tenemos la escaleta. Ahí tuvimos un índice, le planteamos preguntas a ese índice, preguntas que nos sirvan para poder comenzar, y luego hacemos la escaleta, que en este caso podría ser lo siguiente. Para la primera parte, que era la presentación, ¿sobre qué quiero escribir? El libro quiere proponer concepto y reflexión, una caja de herramientas sobre la magia escénica como arte. Entonces, un bloque de texto va a ser eso. Ya sé que el bloque de texto va a ser sobre eso. Sobre qué conceptos me interesan, cuál es la caja de herramientas que quiero generar y que quiero tratar sobre el arte. Tengo que hablar de ese tema. Después, cuando quiero hablar de la tradición, ¿sobre qué quiero hablar en ese punto? Bueno, quiero retomar concepto y discutir un poco. Quiero discutir con alguien. Ahí voy a polemizar. No voy a explicar. Además voy a explicar, pero voy a polemizar. Ese es mi lugar de pelea. Acá me voy a pelear con alguien. Y, por ejemplo, pongo autores que me interesan retomar. Houdin, Laban, etc. A la pregunta de la representación, por ejemplo, es, bueno, ¿y cómo sigo? ¿Y esta parte cómo la resuelvo? Voy a comparar. Entonces comparo la magia con otras artes. El teatro, el clown, el mimo, para poderla distinguir. Que sería, por ejemplo, estar trabajando un problema y dice, bueno, esto se relaciona así con otro elemento.
Después, el mago en escena lo amplío, y ¿sobre qué voy a escribir en esa parte? El mago como un cuerpo y no como una máscara de un personaje. Y que hay muchas formas de ser mago. ¿Qué los define? En la parte que viene, el público debe realmente creer que la magia ha sucedido, no se puede fallar, realmente ocurre la ficción. Que es, entonces, no quise poner la idea tal cual porque le estoy robando a una persona que está trabajando su propuesta, así que no quiero spoiler su propuesta, de hecho cosas que, en fin, dale, eso es para la posteridad. Si alguna vez esa persona ve este video, va a conocer la trampa. Pero el punto es que estos son bloques de texto muy claros que me permiten no tener que escribir del comienzo al final todo de manera muy coherente y sin nunca equivocarme, sin nunca perderme. Que es lo otro que también pasa. Tengo que partir en la página desde la presentación y tengo que llegar, y no sé cómo voy a llegar, a la parte donde hablo de que realmente ocurre la ficción. ¿Se entiende? Me falta una parte. ¿Se entiende? Y eso apabulla mucho, porque si ya sé más o menos de qué quiero hablar, voy a hacer la presentación y es como una montaña que me queda lejos. Y tengo que avanzar. Y el camino es cuesta arriba. Y encima tengo un viejo con barba que me está dando devoluciones y decirme, no, che, pibe, la pifiaste cuando fuiste por acá. Entonces, ir por bloques, tener postas a las que llegar, en este caso. Voy a llegar acá, voy a llegar acá, voy a llegar acá. Acá puedo tomar agua. Acá puedo descansar. Y también en este caso, tiene esa parte de reconocer el pasito a pasito, y por otro lado, tiene la facilidad o la gracia de que puedo escribir los textos por partes. Un día que venía en el bondi, me acordé se me ocurrió de repente el teatro, el clown, y escribo el bloque número 3. Y lo dejo a medio escribir. Pero ya sé de qué trata, así que ahí quedó. Después completo el final. La magia hace que lo irreal se haga realidad. Escribo sobre eso. Y me inspiré y escribí 2 hojas. Otro día estoy muerto, no se me ocurre nada, pero tengo que dedicarle tiempo a esto. Entonces, agarro lo que ya tengo escrito y lo empiezo a editar. Che, esto que dije acá no está muy piola, esto lo podría haber dicho mejor, acá no se entiende, acá me faltó agregar esto. Que un trabajo con mucho menos carga que comenzar siempre de cero. Entonces vamos armando este texto por bloques. Y lo que va a tender a pasar es que nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que antes de hablar del mago en escena, prefiero hablar del público, entonces los cambio de lugar, o quiero retomar los conceptos antes de presentar el libro, porque quiero que se note de dónde vengo, que leí mucho y que sea dónde voy. ¿Se entiende? Antes quiero plantear el estado de la cuestión, antes de plantear mi objetivo, por ejemplo. Entonces, tenemos esta organización, y la escaleta para mí tiene esa facilidad más en la escritura de conocimiento. En el guión funciona distinto, en las novelas funciona distinto, pero en la escritura de conocimiento, de reflexiones, de ensayo, tiene la gracia que uno identifica grandes núcleos que puedo ir intercalando entre sí, y que al final lo que yo voy a hacer cuando organice mi texto es darle, digamos, darle el orden que me parezca, dote más sentido y sea más explicativo. Pero no tengo que estar preocupado desde el comienzo de qué orden voy a tomar, ni tengo que estar preocupado de por dónde partir. Porque acá, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de entrada. Y todos los días puedes entrar por un punto distinto, y todos los días puedes continuar camino distinto. Y en algún momento se va a ir cerrando. Y cuando uno ya tenga esa amalgama bonita, esa cosita con pelos, 4 patas y que tiene forma, ahí uno le va a empezar a hacer cariño, le trae comida, le da agüita, y el bicho te va tratando mejor. Hasta que al fin uno lo domestica y lo publica. Entonces les quería traer ahí la escaleta como una gran herramienta, que a mí me ha servido mucho y lo he podido usar para trabajar temas muy distintos. ¿Se los pudieron ir imaginando más o menos en sus propios proyectos? ¿Como les resultó cercano el formato? Yo por lo menos sí lo veo, y es más, lo he practicado y recién ahora identifico que lo hacía y no sabía que lo hacía. Buenísimo. ¿Alguien más, el resto?
Habla. A medida que iban hablando, me iba imaginando lo que yo tengo que redactar, y ese Bien. punteo yo lo iba asociando con los autores y, y las cosas que quiero ir tocando a lo largo de la tesina, por ejemplo. Genial. No sé, no quiero caer en el que si está bien o si está mal, pero cuando iban haciendo el punteo lo asocié con los autores y los conceptos, ¿no? Bien, sí, yo pregunto justamente para ver porque eso, es un encuentro cortito, entonces si lo van pudiendo apropiar. Cuando charlamos este encuentro antes con Samir, me dijo, voy a trabajar sobre la magia, y dije, me parece perfecto, porque nadie va a tener la magia como tema. Entonces, no es que alguien va a estar pensando directamente en eso, sino todos van a estar con la situación de ver la estructura, de ver la escaleta y rellenarlo en su cabeza con lo que pueden. De hecho, pueden recuperar la de la metáfora del punto anterior e ir pensando en este trabajo. Sí. Y de hecho yo lo ocupo cuando tengo que escribir respuestas de parcial. Me armo una escaleta en la cabeza. Primero tengo que hablar de esto, después de esto, después de esto, después de esto. Y así ya no tengo que estar pensando, improvisando mientras escribo. A veces, de hecho, tipo, ¿viste? Cuando tienes que sacar cosas con una hoja, tengo una hoja aparte donde voy anotando tipo, esto, y después lo escribo bien. O sea, es de verdad una herramienta potente que yo la conocí a través de un novelista, que se llama, un novelista tipo Dan Wajars, que algunos lo publicó en su blog cuando existían los blogs. Y ahí me di cuenta, obviamente, que otras personas la trabajan, busqué más información, cada tanto me encuentro mencionada, y una buena herramienta para mí que es muy sencilla y aplicable a muchos casos. Igual que el ejercicio de escritura automática, que la idea es que las haya destrabado. Habían ahí, me acuerdo cuando estábamos hablando me trabo cuando escribo, me cuesta comenzar, tuve ese problema, y para mí es clave darse cuenta que uno puede escribir. Hay un murmullo, a las palabras le sigo otras palabras. Y una cosa que nombró al pasar Sami, que corregir es mucho más fácil. Siempre corregir es mucho más fácil. Entonces, sintetizando las dos que vimos, primero, en un ejercicio mínimo, romper el escribir. El que aparezca algo en esa hoja. Después no importa si sirve o no sirve. El que aparezca algo, para que ustedes lo puedan releer y empiecen a encontrar su voz. Ahí María dice que mientras que lo explicábamos, ella también lo utilizaba. Y lo otro es que una vez que tienen algo que saben que tienen que entregar de alguna manera, de vuelta, trabajo práctico, artículo, tesis, ir subdividiendo lo más posible, como para que nunca sea un monstruo completo. Ustedes, si tienen que escribir una tesis, no digamos una tesis, un trabajo bastante más largo, pueden ir separando los capítulos y dentro de esos capítulos ir armando apartados. Y siempre ir reduciendo lo más posible a bloques de texto que parezcan mucho más manejables. Que de última, si te trabas, vos tenés en otro lugar 2 o 3 ideas por las cuales podés seguir. Así podés dedicarle tiempo de trabajo sin largarte a llorar arriba de las teclas. ¿Tenías más diapositivas? No, volví a la primera por lo mismo. Entonces agrego un par de cosas también en esta lógica de corregir, que también las tomo de la música. Una, que es algo que le escuché hace mucho tiempo a David Lebón, no sé si todos lo conocen, que él tenía este problema para escribir canciones. Se sentía muy inseguro. Imagínate un tipo que además tocaba con Spinetta y con Charlie. Pánico escribir una canción. Pero empezó a darse cuenta que ni Spinetta, ni Charlie, ni Lennon, ni McCartney escribían todo el tiempo genialidades. A veces arrancaban con 2 o 3 frases pavas, hasta que en algún momento enganchabas una que decís, esto me llegó de alguna manera. Pero el punto era, bueno, empezar a rimar, a versear, a hacer algo. Divididos compone haciendo la música, después escuchan la música y ven qué sonoridad tienen las palabras. Por ahí en este juego de meter a la definición de qué es el periodismo, árbol, metal, puente, sol,
ustedes dicen, ah, acá, ¿eh? ¿Quién te dice? Título de un libro. Y nos sacan de ahí. Y otra cosa que yo uso bastante también en esta lógica, que es más fácil corregir que empezar de cero, que también viene del terreno de la música, que esto se lo escuché a Santolaya. Así voy absorbiendo cosas de lugares. Que no sé si alguna vez supieron cómo se musicalizan las películas en Hollywood. Es lo último que se hace en una producción. La película se filma entera, se corta por partes y se la dan a un músico con la música de otra película. Entonces le dicen, vos vas a ponerle la música a esta película que es Iron Man, y le ponen todo el soundtrack completo de una película, no sé, de Christopher Nolan. Entonces, bueno, pero esto tiene que ser como más metálico y más moderno, y van modificando esa sonoridad, ese movimiento que impacta en una estructura que es bastante estándar, igual que los artículos. La estructura de una peli de Hollywood es tres actos, más o menos parecido, pero el alma se le va dando en la película. En las ciencias sociales y naturales podríamos hacer algo parecido si tomamos un artículo, idealmente nuestro, pero está permitido tomar del de otro, y vamos haciendo eso mismo, lo empezamos a corregir en función de lo que queremos decir, que es básicamente trasladar un marco teórico a un nuevo caso, a un nuevo caso, otro marco teórico. Ustedes comienzan desde un punto conocido, un artículo que leyeron mucho, que de vuelta lo pueden haber escrito ustedes o no. Vamos a intentar que lo escriban ustedes. Pero si no es así, que de vuelta yo ponerle escribo proyectos para ya no, pero mis primeros proyectos para las escuelas, cuando terminé la carrera, los saqué de lo que había escrito en didáctica general para probar la materia. Tomaba eso y lo iba modificando en relación a la ley educativa de Chubut, a la materia, a la especificidad de la escuela, pero el marco teórico que había trabajado en didáctica especial me iba sirviendo. Por lo menos eso, para que yo tenga algo a lo cual meterle mano. Eso ustedes lo recontra pueden hacer, y de vuelta, lo pueden hacer para artículos, lo pueden hacer para notas de opinión, lo pueden hacer para tesis, para partes, que ustedes tomen algo y lo empiecen a retocar, rehacer, replantear, contar de otra manera, hacer otra metáfora, mudarlo de caso. O sea, no está mal citar a Foucault si vas a hablar de una cárcel, pero bueno, no vas a hablar del panóptico, vas a hablar de Caseros o de Ezeiza. Podés tomar esa estructura y contar otra cosa. ¿Les va apareciendo lo que les contamos? Sí, está claro. Dice. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? Sí, perfecto. ¿Alguien sintió alguna traba o un inconveniente que no estemos hablando acá? Hola, ¿cómo les va? Hola. Hola, Flavia. Yo creo que, bueno, me estoy interesando mucho por este tema en base a un seminario que tengo que terminar y que tengo que hacer una monografía, la cual me encuentro trabada hace por lo menos 3 años, debido a trabas también personales, pero me cuesta mucho al momento de producir, al sentarme a producir, porque es un tema tal vez que me interesa mucho el que elegí y me complejiza mucho el tema de escribir, pero me parece que las primeras cosas que fueron diciendo fueron las que más con las que más me identifiqué, que tiene que ver por sobre todo con el miedo a equivocarse, ¿no? Y esto de sentirse evaluado constantemente hasta en el trabajo propio. Me parece que es muy útil la herramienta de arrancar a escribir y bueno, y después ir corrigiéndolo y poder hacerlo en bloques. Yo me siento que justamente con toda la información que tengo en la cabeza para poder sentarme a escribir, me siento muy abrumada por toda esa info y por todo el material y realmente no sé por dónde arrancar,
aunque al mismo tiempo tengo muy en claro otras cosas del tema, pero realmente a la hora de tener que sentarme a hacerlo, no sé por dónde hacerlo y las primeras entregas que hice, si bien regularicé la materia y ahora me queda la monografía final, nada, no, como que siento que todo eso está casi mal lo que hice, ¿no? Entonces estaría bueno como buen ejercicio poder basarme en eso y si bien tenga que corregir tal vez varias cosas, poder editarlo como ustedes proponen en base a tener algo y después poder ir viendo cómo puedo agregar o seguir argumentando o poniéndole ideas nuevas, pero ya con esa base poder arrancar a practicar. Así que nada, les agradezco muchísimo, la verdad que es muy útil. Me estaba acordando de algo que me dijo una vez, creo que fue Oscar Blanco, que a veces los temas que uno le apasiona son para trabajarlos toda la vida, no en una monografía. Entonces, uno tiene que saber que el alcance de lo que uno está haciendo es, un objetivo es aprobar esto. Y no va a ser exhaustivo, ni voy a poder llegar a decir todo lo que quiero decir. Y a mí en ese sentido, vuelvo sobre el ejemplo, la escaleta a mí me tiende a servir cuando estoy con algo que me quiero hablar demasiado, porque me plantea, bueno, de acá hasta acá. Van a quedar un montón de cosas afuera, pero de acá hasta acá llené 20 páginas. O también lo usé, hay unos videos en YouTube, en un canal que se llama @cachaypoesía, donde analizo poemas, y para mí el tema era, quiero hablar sobre esto de este poema. Sé mucho sobre Juan Gelman, pero bueno, esto sobre este poema. Y uno va de a poquito ahí avanzando hasta que aparece la obra académica, la obra de investigación, la obra literaria de alguien, donde fue explorando todo eso que tenía para hablar, que si uno logra depositar todo en un solo momento, en un solo lugar, te abruma. Como siempre vuelvo acá a nuestro querido bibliotecario y escritor Borges, es medio el abrumado de estar en el Aleph, de estar viendo todo tu objeto en el Aleph. A mí, yo pienso, obviamente es un Aleph más chiquitito. Saben que hay infinitos más grandes que otros, ¿no? Bueno, este es un infinito más chiquitito. Todo lo que me apasiona, todo lo que yo quiero saber, tenerlo acá enfrente, siempre me va a abrumar. Entonces hay que elegir una porcioncita, decir, de acá voy a partir, acá voy a llegar y esto va a ser mi monografía, no todo lo que tengo para decir. Y después, como dice Juan, teniendo ese trabajo uno puede empezar a versionar y poder ir expandiendo cosas. Es mi canal, me estaba autocitando, perdón, @cachaypoesía. @cachaypoesía. Sí, cachaypoesía. Sí, yo agrego una cosa como docente. Primero que sobre todo cuando es tu último parcial, cuando es tu último trabajo, tu tesis, es medio inevitable que se te jueguen otras cosas. Yo empecé terapia cuando escribí mi tesis de grado. Me hizo muy bien para otras cosas también, pero empecé terapia en ese momento. Y yo tenía un director que no me leía mucho, Diego lo nombré hace un rato, pero la verdad que Diego es un tipazo. Y eso también les recomiendo, que no todas las lecturas son evaluativas y está bien que tengas a alguien que te diga, che, esto está buenísimo. Yo le mando cosas a Aldana, a veces solo esperando que me diga, está bueno. Sé que me miente porque me quiere, pero es como pensar que también puede haber una dimensión colectiva que no implica la visión de evaluación, sino también una relación de afecto, decirte, che, bueno, corregí estos errores y vos ya sentís, me leyó atentamente porque me marcó errores de redacción, de ortografía, de tipeo, que están y de vuelta. Uno se siente como que pone algo más que el texto en ese trabajo, en esa tesis. También asumir que es una instancia de formación, ¿no? Que nosotros, de vuelta te voy a seguir citando a Aldana, nosotros damos un seminario y recibimos trabajos. Y hemos mandado trabajos a rehacer. Pero nunca el mail es, sos un tarado, tenés que volver al CBC, ¿no? Es, che, bueno, este trabajo tiene estas falencias en esta estructura, el caso no está bien presentado, fíjate si no podés meter este otro autor. Se le hace una corrección para que ese trabajo esté bueno, porque además lo que pasa muchas veces con los trabajos seminarios es que te sirve para presentarlo a un congreso, para presentarlo a una revista. Lo mismo la tesis. Se acostumbra a que las tesis lleven 10, eso lo hay que decirlo, hay como un universo chico de la profesión,
pero también es una instancia de formación. También te podés equivocar y te lo pueden decir y te pueden preguntar en alguna instancia y vos cambiar y decir, ah, claro, eso amigo. Yo leo mi tesis de grado y me parece una porquería. Pero aprobé con 10, me parece una porquería. Algún día la voy a retomar y voy a hacer algo lindo, que me guste a mí. Pero recibirse es, bueno, esto es una instancia de aprendizaje, voy a aprender. Voy a tomar lo que me digan y cambiarlo. No habla de mí, no habla de mí la nota de este trabajo práctico, la nota de esta tesis. Lo que habla de mí son mis amigos, mis hijos, mi pareja, no este trabajo. Agrego, además, como una última sugerencia, si quieren, si les interesa, como para leer dos textos que usamos en el taller que damos sobre comunicación pública de la ciencia, más enfocado a, bueno, cómo transmitimos un concepto de nuestra área a un medio de comunicación. La caja de herramientas de Stephen King, el autor de terror, y un bolígrafo en mi bolsillo, de Paul Auster. Son dos textos, no siempre son fáciles de conseguir, pero a los autores calculo que los conocen, son novelistas, y lo que invitan en esos dos textos es a pensar la escritura en lugares diferentes al escritorio. En el caso de Stephen King vuelve a una metáfora de su infancia, al recuerdo de su abuelo carpintero, y a pensar herramientas como las que vimos en este encuentro, en capitas, y en cosas que puedes ir usando en momentos y en situaciones. Y en el caso de Paul Auster, es también un recuerdo de él de chico, donde no pudo conseguir que le firmaran una pelota de béisbol, y se deprimió un montón a los 9 años, y a partir de ahí dijo, nunca me va a pasar de que no tenga un lápiz encima. Ese tener un lápiz encima empezó a hacer que escriba cosas en lugares, que no eran, me siento en un parque a escribir una novela. Escribo, tengo papelitos, recortes, escribo. Si están bañando y tienen una idea, corten la ducha, vayan y escriban. Es muy productivo. Yo tengo una profesora en la carrera que dice que tenemos que tener una libreta y un lápiz en la cartera, porque siempre va a surgir una idea o algo o un concepto y anotarlo. Después lo van a ver en la libreta y ahí van a salir cosas. Bien. Incluso les doy una cosita más, que es de la psicología cognitiva, ya que hablé de que hice terapia cuando empecé la tesis. Vieron que tendemos a, cuando sufrimos de ansiedad, podemos estar muy enroscados con una misma situación durante mucho tiempo, inclusive mordernos los dientes, como pasarla mal. Bueno, hay un ejercicio que es típico de la cognitivo-conductual, que es, típico no, porque tiene pocos años, pero es mandarte un audio con lo que estás diciendo. Tiene que ser un audio de no menos de 10 minutos. No pueden ser 5 de 2 minutos o 10 de 1 minuto. Debe ser un audio solo de 10 minutos. Porque cuando están las cosas en tu cabeza dándote ansiedad, el pensamiento no es lineal. El pensamiento puede volver y volver y volver y volver y volver al mismo lugar porque adentro es un universo. Simplemente con intentar verbalizarlo, eso ya toma una secuencia y es imposible volver al principio. Eso es algo que también pueden hacer. ¿Algún otro comentario? Sí, los textos que sugerí son La caja de herramientas de Stephen King y Un bolígrafo en el bolsillo de Paul Auster. Si los encuentro, porque los usamos en otras clases, cuando les mandemos un mail con la grabación, por si la quieren volver a visitar y agradeciéndole por haber participado, los sumo. De nada. ¿Algún otro comentario, duda? Sí, ¿me escuchan?
Sí, perfecto. Sí, a mí me gustaría que pudieran sumar algo que tenga que ver con la gramática, porque en todo este tiempo, pónganle a partir de la pandemia, a mí me ayudó mucho a sacar el miedo, o sea, de destrabar, digamos, para poder escribir, bueno, aprender la lengua, ¿no? Aprender la gramática sobre todo. Hay muchísimo material, yo retomé lo de lengua del secundario, después empecé con cosas mucho más complejas y, bueno, algo que sintetice un poco, que no sea... que sintetice algo que nos pueda ayudar desde ese lugar, desde tener más em, la parte, digamos, de la gramática, de elaborar las oraciones, los párrafos, algo que tenga que ver con eso. Tu terreno, ¿cachai? Ok, yo ahí lo que diría, hay varios, estoy pensando en la cocina, en la escritura, o manuales que pueden ser buenos para organizar ideas. La cocina y la escritura, que en este momento va a ser el autor. Pero yo le haría el alcance ahí, retomando el comienzo del taller, el comienzo de la jornada, con el tema de confiar en nuestras palabras, es que todos somos hablantes competentes de español. Si yo digo, mi casa voy para, todos ustedes identifican que la oración está mal construida. Entonces, la primera clave es no duden, y luego tiene que ver con la parte de organizar bien oraciones, tiene más que ver con ciertas convenciones que uno identifica dentro de un área. La escritura de texto académico en inglés, muy distinta, por ejemplo, cada vez la escritura de texto académico en español se va pareciendo más a la escritura de texto académico en inglés porque mundialización, y globalización y demás, pero ellos tienen una idea central al comienzo y al final. El medio del párrafo es explicativo. Nosotros, por ejemplo, estoy pensando en cierta filosofía que era más ir contestándose lo que uno va diciendo y va armando poco a poco el párrafo. Entonces, digamos, aprender de la gramática, para mí es una cuestión que pasa más por la confianza que uno tiene en su conocimiento de la lengua, y el tema es que uno ya conoce la lengua. El español está en ustedes, no está fuera de ustedes. Ustedes son la lengua. ¿Se entiende? Lo que les puede faltar son pautas de escritura académica. Busquen un manual de escritura académica, pero de verdad lo que les va a aportar es seguridad. Les va a aportar, bueno, ya sé cómo se escribe en académico, o ya sé cómo esta persona me dijo que se escribe en académico, pero el mayor secreto es que no, eso se va generando en la propia institución y uno puede ir probando y uno puede decir uno puede escribir como le salga mejor, porque ya eres una persona que participa del área, ya eres una persona que se ha enfrentado a diferentes instancias de escritura, y de hecho lo que va haciendo la escritura de parciales en la formación es que vayas adentrándote en el formato. A priori lo que se me ocurre es la cocina de la escritura, pero tiene más que ver con las herramientas que uno tiene para escribir, y después manual de escritura académica, que ahora no se me viene ninguno a la cabeza, y a mí el que alguna vez yo usé cuando recién comencé, que no sé si estará disponible ya, era algo que habían hecho en la Secretaría de Extensión, que se llamaba Citadme diciendo que me han citado mal, que creo que todavía está disponible online, ¿no? No sé si lo he buscado. Pero a mí se me ayudó mucho cuando estaba las primeras veces que tuve que escribir textos más o menos académicos, para ver cómo organizarlo y demás. Citadme diciendo que me han citado mal, que creo que se puede buscar en Google y debería aparecer si todavía existe. Después están las normas, ¿viste? Las normas de cómo citar y demás. Que igual, secreto, cuando uno tiende a escribir, no escribe en APA. El APA viene después. No se vuelvan locos con el formato. Después uno le da formato a las cosas. Sí, agrego además que ustedes ya tienen la cabeza cagada por la carrera. O sea, hay una, Bueno,
hay una serie de elementos que ya los tienen adentro, que no se los van a sacar nunca más, no importa si se reciben, si no se reciben. Ya no miran la realidad de la misma manera después de haber pasado por una carrera universitaria. Una colega decía que la universidad por ahí no te abre la mente, pero al menos te la vertebra, ¿no? Te deja la clavija. Hay un universo conceptual que ustedes ya manejan y que incluso es agradable cuando una persona lo puede expresar en una forma que no es exactamente la del autor de origen. Eso. Sí. ¿Algún- Pero reitero el punto de confíen en sus palabras, confíen en su lengua, porque de hecho ahí van a poder diagnosticar bien dónde nos falta mejorar. Pero si partimos desde digamos, desde la desconfianza que yo no soy dueño de mis propias palabras, en realidad lo que voy a estar buscando son lugares donde depositar esa confianza porque tal persona lo dice así y no porque yo sé que soy así. ¿Ya? Y cuando duden de cómo se dice algo, ustedes digan, yo soy hablante competente del español. El español está en mí. ¿Algún otro comentario? ¿Sienten que les sirvió este encuentro? ¿Les gustaría que hiciéramos otro en algún momento? Sí, un segundo encuentro estaría bueno. No se los prometo ya, porque No, está bien. también se va a Chile en 2 días y yo me voy a Brasil en 2 semanas. Pero Sí, igual estaría bueno buscar algo, voy a darle vuelta a la pregunta sobre la gramática de la escritura académica y cómo soltarla. Porque yo siempre la abordo desde el lugar de sabemos hablar español. Esa es mi típica respuesta cuando es como, no sé escribir, sabes escribir, sabes hablar español. Todos sabemos. No busque, la RAE no sabe, tú sabes. En la RAE uno busca lo que no sabe, que es cuando tiene que hablar cosas que no sabe. Eh, Eso, si alguna vez tenéis dudas de cómo escribir, sí está bueno y es bastante explicativo el panhispánico de duda, para mí. Que es como cómo se escribe, cómo se usa esta coma, cómo se usa tal preposición, etcétera. Cómo se usa tal conector. Pero es como una ayuda a tarea, es como, porque son casos de, digamos, la lengua es mutable y siempre está cambiando, eso no tiene dudas de, bueno, cómo se utiliza esto. Lo quiero utilizar bien. Pero eso lo trabajo más en edición, como para seguir cierta convención al fin y al cabo. No en el abordaje de la primera escritura, pero le puedo dar una vuelta a eso. ¿alguien más quisiera comentar algo? Que no les hago una última recomendación de autor y quedamos en contacto. ¿Vos, Sami, querés agregar algo más? No, muchas gracias por venir y por ponerse a disposición del juego. Ahí yo tenía mis dudas de cuánto iban a querer jugar, porque en vivo es más coercitivo. En vivo es como todos te estamos mirando, dale. Eh, pero virtualmente uno tiene la libertad de decir, bueno, sí, no pasa nada. Y la gracia es probarlo, la gracia es someterse al momento de, puedo escribir lo que sea, voy a escribir, algo va a salir. Y eso es soltar las manos. O dar en la primera tecla, ya que estamos. Dale la primera. Bueno, yo por mi parte agradecerles muchísimo. Recomendarles un texto más, un autor en realidad, que se llama Facundo Giuliano, que es amigo mío. Él es doctor en ciencias de la educación y trabaja con el vínculo entre educación, psicoanálisis y literatura, buscando una práctica pedagógica no evaluadora. Su trabajo se basa en pensar cómo se puede educar, aprender, sin el imperativo de evaluar, como una violencia, dice él, que deviene de una práctica eurocéntrica. Y el convite que hace Facundo en alguno de sus textos es justamente
a recuperar la dimensión creativa de la escritura, a recuperar la literatura como una práctica pedagógica, porque él sostiene que la educación auténticamente liberadora no es la que te narra cuál va a ser el mundo nuevo, sino la que te anima a imaginar uno que no existe. Pueden buscarlo, realmente es muy lindo de leer, de escuchar, es complejo por momentos, pero pone de vuelta el escribir como una cosa más linda, más juguetona, más exploratoria, más liberadora. Sí, me acordé de un libro que es bastante bueno que conozco, si bien se llama El camino del artista, de Julia Cameron. Tiene sus cosas New Age, que es mi gran crítica que le puedo hacer, pero el método que propone funciona muy bien, porque va pasito a pasito, tiene mucho que ver con destrabar a artistas, destrabar a creadores, pero también sirve mucho para cualquier práctica escrituraria. Tiene ejercicio, tiene una serie de reflexiones con la idea del sensor que uno tiene adentro y demás, que es súper útil si uno tiene ganas de trabajar como un método de trabajo, de ir, que te va a decir, bueno, con consignas, con identificar miedo, como un trabajo de exploración más propio. No es tanto para leer algo, sino para seguir lo que la autora propone. Es medio un clásico también, o sea, se consigue en un montón de librerías. Y bueno, si quieren volver a ver esta charla, este encuentro, la vamos a estar subiendo seguramente al canal del programa Es Más Complejo, canal YouTube. En teoría también debería quedar cargada en la página de la Secretaría de Extensión. Vamos a ver cómo funciona esa parte de informática. Y también probablemente se los mandemos por mail, si les sirve y demás. Muchísimas gracias otra vez a todos. Muchísimas gracias, Samir, por sumarte a esto. Gracias a ti, Juan, por la propuesta. Estuvo re divertido. Así que si les parece, nos despedimos. Ya, Sí. muchas cosas. Vale. Nos vemos. Chao, buenas noches. Muchas Que te gracias. mejores. Gracias. Chao.